Muy buenas tardes. Vamos a dar continuación al ciclo de charla, ¿verdad? De lo que es la campaña de prevención de maltrato infantil del Hospital Pediátrico Acostañú, del Departamento de Salud Mental. La campaña que tiene por nombre, por una Navidad sin violencia. Hoy nos va a hablar la licenciada María Belén Migliorisi. Nos va a instruir un poco de cómo proteger a los niños, a nuestros hijos y a otros también, obviamente, de la violencia virtual. Nos va a enseñar un poco sobre la violencia virtual y cómo podemos cuidar a nuestros hijos y a todos los menores que podamos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy voy a abordar este tema que considero sumamente importante, más aún en el contexto en el que nos encontramos, que hoy día no podemos negar que nos encontramos en un contexto de la era digital. Probablemente en años anteriores algunos intentamos no caer en el uso y sobreuso de las redes sociales, pero este año nos vimos obligados a conectarnos, a aprender y a pulir nuestras habilidades de las herramientas tecnológicas que disponemos. Ahora, este problema no solamente surgió con nosotros, sino también los niños se vieron expuestos a sumergirse en este mundo digital por obligación este año debido a la educación virtual. Entonces, esta es una realidad que hoy día nos toca enfrentar, tenemos que lidiar con esta realidad, no podemos desconocer esta realidad. Entonces, como adultos, nos conviene conocer los peligros a lo que los chicos están expuestos en este mundo digital, para ver cómo orientarlos adecuadamente y guiarles en su desempeño dentro del mundo del ciberespacio. Vamos a empezar a contextualizar un poco el problema, a ver qué es lo que ocurre en nuestro país. En Paraguay tenemos un 97,2% de la población paraguaya usa WhatsApp como servicio de mensajería. El 65% de la población de 10 años en adelante usa Internet y el 90% de la población accede al Internet a través del aparato telefónico. Estos datos fueron recaudados por el MITIC en el año 2018. No encontré otras investigaciones más recientes, pero creo que todos podemos asumir que este año estos números probablemente dispararon. Otros datos importantes es contextualizar un poco la violencia, comprender que las situaciones violentas suelen ocurrir de forma simultánea, sucesiva e inclusive se superponen. Aquellos niños, niñas y adolescentes que sufren cualquier tipo de violencia suelen experimentar más de un tipo a la vez o a lo largo de su vida. Esto es muy importante porque de esto podemos inferir que aquel niño que está sufriendo violencia virtual es probable que esté sufriendo también otro tipo de violencia fuera de línea, digamos, en el mundo real. No se puede dejar a un lado las victimizaciones previas, simultáneas o consecuentes dentro y fuera del mundo virtual. Cuando hablamos de violencia, debemos evaluar la violencia en todas las esferas. Y como les había dicho, comprender que aquel que sufre violencia en un ámbito probablemente sufra también otros tipos de violencia en otros ámbitos. Ahora vamos a comprender de qué se trata la violencia virtual en sí. La violencia virtual es la que se produce a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, los famosos TICs. Se expresan en insultos, difamación, imágenes o videos en el ciberespacio, que promueven la explotación, discriminación, control
y o atentan contra la dignidad de las personas, y en este caso particular que estamos abordando, atentan contra la dignidad de los niños. Y todos estos insultos, estas difamaciones, tienen una intención clara de producir daño psicológico, sexual y o emocional. Algunas características que hacen que la violencia virtual sea única y mucho más compleja que otros tipos de violencia es el hecho de que se multiplica. Existe una multiplicación y difusión de la ofensa. Y estoy segura que en algún momento de sus vidas se habrán topado con algún caso de un conocido en que subió algo a las redes y jamás se imaginó que ese contenido se iba a viralizar. Y al viralizarse, ese es uno de los mayores riesgos de la violencia virtual. También el hecho de que el agresor está en un contacto permanente con la víctima. Ni aun cuando la víctima bloquea al agresor para hacer estos reportes a las redes sociales, para que inhiban o que paren la difusión de estos materiales, llevas un proceso, tiene un protocolo, y mientras tanto el daño ya está hecho y cada vez va empeorando. Otro punto que es único de la violencia virtual es que el agresor puede ser anónimo. Esto es muy común ver que los agresores incluso crean perfiles falsos para agredir intencionalmente a sus víctimas. No olvidemos que el tamaño potencial de espectadores supera el tamaño de espectadores de un hecho de violencia en el mundo real, fuera de línea. Y un punto no menos importante es la permanencia de dichas situaciones en las redes. Estos videos suelen quedar grabados, estos contenidos siguen por un buen tiempo hasta que se realiza el protocolo en que se informa a las personas indicadas para que bajen y retiren el contenido. Pero como bien ustedes saben, hoy día la información se viraliza en segundos y el daño ya es a largo plazo para la víctima. Algunos factores de riesgo que predisponen a los niños y adolescentes a sufrir de violencia virtual son, en primer lugar, la edad. Generalmente los niños de 10 a 17 años son más vulnerables a sufrir violencia virtual porque pasan más tiempo en las redes. Las niñas también son más vulnerables y algunos rasgos psicológicos que predisponen a la persona a sufrir violencia virtual son los componentes de soledad. Aquella persona, un niño y adolescente que tenga antecedente de haber sufrido otro tipo de violencia, que tenga historia de eventos traumáticos, y lo que también promueve, digamos, o incide en la violencia virtual es el hecho de que darle al niño o al adolescente su dispositivo propio con acceso a Internet. El hecho de que estos chicos chateen con personas desconocidas y el hecho de que pasen mucho tiempo en línea. De ahí que siempre insistimos desde el consultorio, como profesionales de salud mental, en regular el uso de tiempo en que los niños usan estas redes sociales. Y esa es tarea del adulto. No pretendemos que el niño o el adolescente vivan en una burbuja, pero sí solicitamos constantemente a los adultos que rodean a estos niños y adolescentes que regulen los horarios. Las relaciones familiares complicadas también inciden en que el niño busque ayuda o busque crear vínculos vía las redes sociales. La falta de comunicación en la familia sobre la seguridad digital y el uso responsable y sano de las TICs también es un factor de riesgo.
es muy importante que como adultos referentes tengamos estas charlas con los niños y adolescentes, de informarles sobre lo que sería un uso responsable y sano y de los posibles peligros que ellos pueden llegar a enfrentar en las redes. No obstante, es súper importante que los adultos también apliquen estos consejos, porque muchas veces nos encontramos con adultos que hablan e indican a sus hijos a regular el uso en que usan las redes, a ponerles un límite de horario antes de dormir para el uso de teléfonos, y sin embargo ellos mismos no lo practican. Entonces, este punto es fundamental, comprender que como adultos debemos ejemplificar a través de nuestra conducta lo que esperamos de los chicos, ¿sí? No está de más mencionar el carácter adictivo que tienen el uso de las redes, que hoy día ya está más que comprobado, que a través de esa serie, de la película El Social Network, si llegaron a ver, se habrán enterado de que hay toda una psicología detrás de la creación de las redes sociales, en que justamente el objetivo mayor es atraer al usuario, al que el usuario vuelva a entrar a la red social. Entonces tenemos que ser conscientes de ese riesgo también. Ahora vamos a entrar a hablar un poco de algunos tipos de violencia virtual. Algunos probablemente ya conozcan y otros capaz les sea nuevo. Hablemos del sharenting, que proviene de la función de share, de compartir, y parenting, de crianza, que es la práctica cada vez más habitual de padres en la que exponen pública y constantemente la vida de sus hijos en la red. Es muy importante entender que en principio puede parecer una costumbre inofensiva, que uno quiera compartir los logros de sus hijos vía las redes, quiera compartir eventos familiares o los cumpleaños de los chicos, pero tenemos que ser conscientes que las otras personas que están en nuestra red social pueden llegar a usar esas imágenes o esa información con un uso, con una mala intención. No podemos asumir que todos nuestros contactos van a usar apropiadamente esa información que compartimos. También debemos ser conscientes de las consecuencias que puede tener en la vida de nuestros niños, que incluso muchas veces podemos estar poniendo su vida en peligro, especialmente cuando se comparten las fotos con el logo del colegio al que van, o dónde están los chicos, en qué momento, qué actividades están haciendo. Entonces, simplemente se trata de que comprendamos que esto es un peligro para ellos. Está también la incitación a conductas dañinas, que es otro tipo de violencia virtual, en que los niños pueden verse realmente afectados por ciertos contenidos que descubren a través de Internet, y esta exposición puede afectar su salud e integridad física. Hoy día creo que todos estamos al tanto que existen plataformas que promocionan comportamientos como la autolesión o los trastornos alimenticios. Por ejemplo, dando consejos sobre cómo llevarlos a cabo. No olvidemos de la serie 13 razones, que las imágenes que proyectaban de episodios violentos eran crudas y realmente no acorde a la edad evolutiva, que eran los adolescentes que estaban observando esto. Y es más, en el último episodio también explícitamente muestran el proceso de un suicidio.
Esta serie fue muy controversial, incluso muchas academias científicas se pronunciaron al respecto y por suerte para la siguiente temporada lograron modificar algunos de los delineamientos que estaba utilizando la producción. Violencia online en la pareja o expareja, esto se ve muchísimo en los adolescentes y que consiste en un conjunto de comportamientos repetidos que pretenden controlar, menoscabar o causar daño a la pareja o expareja. Es muy probable, de nuevo, que quien sufra o provoque violencia en el mundo físico lo haga también en el virtual. Entonces, entendamos la asociación que siempre existe entre la violencia virtual y la violencia en el mundo físico. Suelen ir de la mano. Se suele llevar a cabo mediante mensajes, control de las redes sociales, apropiación de las contraseñas, difusión de secretos o información comprometida, amenazas e insultos. Se puede vigilar a la pareja controlando su ubicación, conversaciones, comentarios online, enviando correos, mensajes o comentarios humillantes, groseros o degradantes, o publicando fotos con la misma intención. De aquí la importancia de educar a nuestros adolescentes de qué es un noviazgo o una relación de pareja saludable y qué es una relación de pareja destructiva. Pero de nuevo, para que los adolescentes puedan tener claro, primero nosotros los adultos referentes debemos tener claro estos conceptos, porque muchas veces los adolescentes interpretan estos actos de que el novio o la novia le controla vía redes sociales como un acto de amor o de celos que corresponden a un afecto sano. No nos olvidemos del ciberbullying, que consiste en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación y exclusión social hacia una víctima, de nuevo, a través de mensajes, imágenes o videos que pretenden dañar, insultar, humillar o difamar. Y hoy día este es un motivo de consulta muy regular entre los adolescentes que muchas veces no saben cómo manejar la situación. De nuevo, de ahí la importancia que nosotros los adultos referentes estemos al tanto de este potencial peligro y de ver qué herramientas podemos ofrecerles a ellos para intervenir efectivamente en estos casos. También en cuanto al impacto del ciberbullying, hay muchos casos muy conocidos en que incluso las víctimas llegaron a suicidarse. Entonces, no minimicemos el impacto de estos tipos de violencia. Happy slapping, que sería bofetada feliz, consiste en la grabación de una agresión física, verbal o sexual hacia una persona, que se difunde posteriormente mediante las tecnologías de comunicación. La agresión puede ser publicada en una página web, en una red social, en una conversación a través del teléfono móvil, WhatsApp, Messenger, etc. Esto es algo que de por ahí hace unos años atrás, cuando a nosotros nos tocaba estar en el colegio, uno observaba episodios de violencia entre compañeros y quedaba ahí. Hoy día, los chicos que tienen sus celulares graban estos episodios de violencia y viralizan. O sea, imagínense hasta dónde llega. Y desde el momento en que una información se viraliza, uno ya pierde el control de regular eso. Y el impacto es severo porque cada vez que la víctima se conecta al internet o a una red social, vuelve a revivir ese episodio violento. Y no es solo algo traumático para la víctima, sino para los mismos espectadores.
Online grooming, por otro lado, es un delito por el cual una persona adulta contacta con un niño, niña o adolescente a través de Internet, ganándose poco a poco su confianza con el propósito de involucrarle en una actividad sexual. Esta puede ir desde hablar de sexo y obtener material del mismo tipo hasta mantener un encuentro sexual. De nuevo, de ahí la importancia que como padres, como adultos referentes, sepamos quiénes son los contactos de nuestros hijos online, qué páginas visitan nuestros hijos online, con quiénes están mensajeando. Esa supervisión es fundamental. La exposición involuntaria a material sexual y o violento es hoy día muy frecuente. Fíjense que al usar Internet, al realizar búsquedas o descarga de archivos que en principio parecieran completamente inocentes, se encuentran con material de escenas sexuales o violentas que muchas veces aparecen como pop-ups, ¿verdad? Y sobre el cual el menor no tiene control, y que puede llegar a generarle curiosidad y por ende entrar en esos pop-ups y exponerse a material totalmente no acorde a su etapa evolutiva. El sexting, que es un tema que mi colega, la licenciada Alba López, había mencionado en las charlas anteriores, es el resultado de la contracción del sexo y texting, envío de mensajes, y se utiliza para denominar el intercambio de mensajes o material online con contenido sexual. De nuevo, la importancia de educar a nuestros hijos sobre esto. Hay una organización en el país que se llama tedic.org que suelen dar cursos incluso de cómo realizar un sexting seguro, ¿verdad? Porque hoy día los adolescentes intercambian este tipo de imágenes con sus novios, con sus parejas, pensando que forma parte de una interacción sana de pareja, pero no dimensionan los riesgos posteriores. Entonces es hablar y presentarle a ellos las estrategias que pueden utilizar para un sexting seguro. Tenemos también la sextorsión, que ocurre cuando una persona chantajea a un niño, niña o adolescente con la amenaza de publicar contenido audiovisual o información personal de carácter sexual que le involucra. Y de este modo, como ya habíamos dicho anteriormente, se entra en la dimensión online del chantaje, que puede durar horas, meses o años, y que puede llevar a cabo una persona tanto conocida como desconocida por la víctima. Entonces, de nuevo, este es un punto a abordar con los chicos, a informarles de que existen estos peligros y qué hacer si reciben este tipo de chantaje. Pero para que haya esa comunicación del niño o del adolescente con el adulto, debe existir una relación sana y de confianza entre ambos. El adulto debe mostrarse abierto a hablar de estos temas, a ayudarle al niño a resolver estas dificultades que pudiera enfrentar. El impacto puntual de la violencia virtual tiene mucho que ver con que, por ejemplo, en el caso de la difusión de imágenes y videos en Internet, como ya decíamos, la víctima se ve obligada a revivir la experiencia de forma continua. Y al revivir esta experiencia de forma continua, prácticamente sería como un flashback y es muy probable que desarrolle un trastorno de estrés postraumático. Y a eso se agrega que existen y nacen nuevas agresiones de gente que posiblemente la víctima ni conozca. El acoso escolar
puede llevar al ciberacoso. Si el primero es grabado, como ya habíamos dicho en el caso de Happy Slapping y publicado en internet, perpetuando así el acoso físico. La exposición a material sexual puede formar parte del online grooming, que luego conduce a la pornografía infantil y a la sextorsión. Entonces, entendamos de qué manera estos diferentes tipos de violencia virtuales se asocian entre sí. Y como un tipo de violencia lleva a otro tipo de violencia y por ende el daño es mucho mayor. El sexting entre iguales deriva en la violencia en la pareja o expareja a través del chantaje, o que las publicaciones en internet generen un conflicto violento offline en la pareja. Entonces, esto es lo que quiero que tengan claro, que lo que pasa online en el mundo digital también generalmente está pasando fuera de línea, en la vida real de la persona. No es una violencia aislada. Están asociadas y linkeadas entre sí. Algunos de los efectos psicológicos más comunes de la violencia virtual es la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, la baja autoestima, el bajo rendimiento académico y social del niño o el adolescente. Estos niños después desarrollan dificultades a la hora de interactuar socialmente, aumenta la probabilidad de ser víctima de otras violencias, y eso es algo que quiero que subrayen, y si algo llevan de esta charla hoy, quiero que sea eso, que el hecho de que un niño sea víctima de violencia virtual le predispone a que sea víctima en otros ámbitos de su vida. O, por el contrario, ya está siendo víctima en otros aspectos de su vida. El niño o el adolescente puede llegar a presentar pensamientos e ideaciones suicidas, e incluso esto puede terminar lamentablemente en un suicidio. Puede desarrollar una peor calidad de vida, se perpetúan estas conductas y efectos y consecuencias en la etapa adulta. Ese es otro punto fundamental cuando hablamos de violencia. No estamos hablando solamente de un impacto inmediato. Este impacto de la violencia es a largo plazo, a lo largo se traslada en todas las etapas de la vida de la persona. Puede desarrollar personas con una percepción errónea de las relaciones, puede normalizar la situación pensando que así nomás deben ser las interacciones o las relaciones de pareja, que esto es nomás así al ser expuesto al mundo digital. Y este niño o adolescente en un futuro puede llegar a tener dificultades incluso en la inserción laboral en un futuro más lejano. Hablemos un poco del marco legal en nuestro país. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hacemos cuando estamos ante un caso de violencia virtual? Bueno, tenemos un apartado de abuso por medios tecnológicos que dice que es el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años. O sea, desde el momento en que hay datos o imágenes sexuales involucrados, existe una pena privativa. Esto es un hecho punible. Aquellos desnudos que representen actos sexuales o exhiban genitales es considerado pornografía infantil, ¿sí? Y el abuso por medios tecnológicos se puede presentar, se puede reportar en cualquier fiscalía.
La pornografía se denuncia a la unidad especializada en trata de personas o en delitos informáticos. Lamentablemente, el cyberbullying no es un hecho punible perseguido por la ley en Paraguay. Solamente existe una sanción administrativa que ve el MEC. O sea, en el caso del cyberbullying, la comunicación, el reporte se debe hacer primero a la institución educativa y luego al Ministerio de Educación. Bien, ahora, lógicamente este tema del marco legal sería en los casos de intervención, de cómo intervenir en los casos de violencia virtual. Ahora, nuestra meta es no llegar a eso. Entonces, cuando hablamos de la prevención de violencia virtual, hablamos de dos ejes. Primero, en la educación afectivo-sexual y una formación en un uso responsable y seguro de Internet. Esta psicoeducación debe darse con los niños y adolescentes. Y por otro lado, es también la educación en un uso responsable y seguro de Internet, pero para los adultos referentes, para los familiares, para los docentes, para los policías, para los profesionales de la salud. Todos debemos conocer estos peligros y saber cómo usar estas herramientas de manera adecuada y efectivas. Entonces, desde el entorno familiar, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar con los menores acerca del uso correcto del celular y de la computadora. Podemos revisar los contenidos juntos. Debemos dialogar sobre las consecuencias de grabar, tener y usar imágenes violentas o sexuales. Esto es fundamental y esta apertura debe partir de los adultos. No esperemos que los niños se acerquen a hablar con nosotros de estos. Nosotros debemos sentarnos a hablar, nosotros debemos crear estos espacios de diálogo. Y esto sí es muy importante para nosotros los adultos mismos. Si somos usuarios de una red social, debemos cuidar los datos que publicamos, como fotografías de toda la familia o de nuestros hijos, nuestra dirección de trabajo, lugar o fecha de vacaciones, que puedan eventualmente ser causa de extorsión y exposición innecesaria de los menores. Antes de publicar un contenido, evaluemos qué tan necesario es que yo publique esto. ¿Por qué estoy publicando? Estoy publicando para compartir con mis familiares, con mis amigos. ¿Cuál es el fin? ¿Y será que si mi intención es compartir con mis familiares, no lo puedo hacer solamente vía un grupo de WhatsApp más íntimo, más cerrado, sin que haya tanta exposición pública? Empecemos a cuestionarnos. No podemos estar encerrados en una burbuja y suponer que todos nuestros contactos de las redes sociales tienen buenas intenciones. A veces es muy difícil chocar con esta realidad, pero es algo que debemos tener en cuenta. Hoy día más que nunca. Debemos ser amigos de nuestros hijos vía las redes sociales. Tenemos que visitar continuamente sus redes sociales para supervisar los materiales que publican y los mensajes que reciben. No aceptemos a personas que no conocemos. Investiguemos nuestros contactos. Y esto también tenemos que transmitir a nuestros hijos, que muchas veces en el caso de Instagram apuntan a tener una mayor cantidad de seguidores, ¿verdad? Y muchas veces en el caso de los adultos también. Así que esto empieza con nosotros, empieza con la educación de los adultos y que nosotros empecemos a regular nuestras propias redes sociales para luego guiar y orientar a nuestros niños y adolescentes de manera efectiva. Manténganse al tanto de las páginas que visitan sus hijos. Es importante mantenerse varios pasos adelante.
De ahí la importancia de que nos formemos, de que nos eduquemos sobre este tema. Hoy día hay un montón de aplicaciones de control parental en que uno puede regular la información que el menor ve. Exploremos, googleemos, busquemos herramientas al respecto para poder asegurarle a nuestros hijos. Busquemos alianzas con la escuela de nuestros hijos para denunciar perfiles o páginas sospechosos, porque esas denuncias tienen mayor fuerza cuando provienen de una institución educativa o de una institución de salud. Verifique el contenido de violencia antes de comprar los videojuegos. Juegue con su hijo y explique la diferencia entre realidad y ficción. Y esto es muy importante, especialmente en los niños hasta aproximadamente los 7 años, todavía no tienen ese pensamiento abstracto para distinguir que lo que están viendo en una pantalla no es real. El cerebro de los chicos interpreta eso como un evento que está ocurriendo en vivo y el impacto, como ya les digo, a nivel cerebral es tremendo. Debemos dar valor a las experiencias, opiniones e intereses de los niños, niñas y adolescentes y ofrecerles el apoyo que demandan offline y no sientan la necesidad de buscar online la atención o afecto que demandan. Entendemos que muchas veces por una cuestión de falta de tiempo es más fácil ponerle al chico una película, dejarle con la computadora y utilizar estos dispositivos como una niñera virtual. Pero comprendamos que si esto no está supervisado, puede tener impactos severos en el desarrollo psicosocial y cerebral de nuestro niño. Evitemos la sobreexposición desde edades tempranas a Internet. Ahora, sobre ese punto de evitar sobreexponerles desde edades tempranas a Internet, no me refiero a que los mantengamos en una burbuja. Podemos compartir algunos dibujos animados, pero estando ahí y supervisando el contenido que ven y también ofreciéndole alternativas. Si yo regulo el horario de Internet de mis hijos, yo debo ser capaz de ofrecerle una alternativa, de hacer alguna actividad en familia, de jugar algún juego de mesa, de hacer ejercicio juntos. Tengo que ofrecerle alternativa, porque si yo intento regular eso en mi hijo y después yo misma estoy colgada con el teléfono, el niño no va a tener alternativa, le va a ser más fácil recurrir al mundo online para establecer contactos y vínculos afectivos. A nivel educación, desde los ámbitos educativos, debemos desarrollar programas de prevención que reconozcan y fomenten los aspectos positivos del uso de las TICs, porque definitivamente son nuestros aliados las TICs hoy día. Hoy más que nunca, gracias a las TICs, pudimos tener algún tipo de educación virtual. Se pudo ofrecerle algo a los chicos para no perder el año escolar. Si bien esa educación virtual también vino con un montón de consecuencias, fue una herramienta salvatore en esta situación atípica que nos tocó enfrentar este año. Debemos explicarles a los chicos qué son los comportamientos de riesgo y detectar los perfiles de los chicos más vulnerables y trabajar más puntualmente con esos chicos que vemos que pueden ser más vulnerables a caer en la violencia virtual. Debemos informar de forma clara y comprensible sobre los canales para denunciar o comunicar un comportamiento de riesgo o sospechoso. Entonces, para ir cerrando este tema, algunas reflexiones. Estamos de acuerdo que las nuevas tecnologías son una excelente herramienta para mantenernos conectados y más que nunca imprescindible en el ámbito educativo y laboral. Sin embargo, tengamos en cuenta
que cuando son utilizados inadecuadamente o de manera malintencionada, dan lugar a conductas violentas expresadas de manera virtual que representan formas alternativas de violencia. Y sin guía ni controles, tiene el poder de volver a los niños más agresivos, violentos y temerosos, sin mencionar todos los efectos que ya vimos anteriormente. Debemos informarnos constantemente de los efectos de la violencia en nuestros niños y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir y reducir el impacto. Es cierto que no vamos a poder controlar todas las variables, pero sí debemos tener en claro qué está en nuestras manos controlar, qué está en nuestras manos supervisar y regular. Y esto porque nada, ninguna noticia, ninguna actualización tecnológica, ninguna película, ningún videojuego será tan importante como la vida de nuestros niños. Concluyo con esta reflexión final y también les dejo aquí algunos links que presentan informes muy interesantes y completos sobre la violencia virtual y sus efectos a corto y largo plazo. También quisiera invitarles a nuestra corrida virtual dentro del marco de nuestra campaña de prevención que arranca este domingo 6 y va hasta el 13 de diciembre. Esperamos contar con su participación y se pueden inscribir a través de la página de Paraguay Marathon Club. Muchas gracias. Pudimos escuchar todo. Pareció súper interesante, te agradecemos un montón, ¿verdad? Por la instrucción. Me gustaría justamente dejar unos mensajes resaltando lo que vos dijiste, mencionaste, que estuve anotando, como por ejemplo no minimizar el impacto que puede tener este golpe en los niños, ¿verdad? Un impacto que puede dejar una cicatriz que puede llegar a durar de por vida, necesitando tratamientos psicológicos, psiquiátricos de por vida, y eso es sin exagerar, ¿verdad? Eso sería muy interesante que podamos ser conscientes de eso para abocarnos a la prevención justamente. Eso nos hace pensar que tenemos que ser conscientes y recordar siempre que todo lo que los niños hagan online es responsabilidad de los padres, ¿verdad? Porque mayormente manejan todo desde el teléfono, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad que estamos manejando, ¿verdad? Por lo tanto, concluiríamos en que tenemos que estar capacitados, ¿verdad? En el manejo de todo eso para poder proteger a nuestros hijos, como mencionabas, conocer con quién interactúan nuestros hijos, por qué medios de redes sociales, ¿verdad? Conocer el historial de páginas que revisan nuestros hijos y que estar capacitados sería prevenir un golpe que puede tumbarle a mi hijo de por vida, por decir así. Y eso es muy importante porque, como lo mencionaba, lo más importante para todos son nuestros hijos. Y que desatender esa capacitación sería como exponer al riesgo, exponer al peligro a todos nuestros hijos y a los niños. Muy fuerte, pero muy real y muy necesario de adentrarse en esto y de tomar esa responsabilidad que nos corresponde. Muchísimas gracias, licenciada. Damos por terminado el día de hoy el ciclo, la charla de hoy, y continuamos el lunes a las 8 de la mañana con la charla que va a dar la licenciada Suni, también del staff, que consiste en violencia intrafamiliar y su impacto en nuestros hijos. Va a estar muy interesante también. Desde ya, muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y seguimos el lunes con las charlas. Hasta luego.